Eduardo. Yo lo escucho a usted claramente. Ok, Yo lo escucho. sí, sí, ahora sí te escucho. Algo pasaba que Sí, no. sí, yo lo escucho a usted claramente. Ok, perfecto. Entonces es tu tiempo ahora, 10 minutos. Bueno, empieza ahora. Bueno, lástima porque 10 minutos es muy poco tiempo para refutar todo lo que dijo, pero voy a tratar de hacerlo más rápidamente posible. Usted habló del purgatorio, que muchos, unos dicen que es un lugar, otros dicen que es un estado. Ahora bien, la Iglesia Católica dice oficialmente que es un estado. La Iglesia Católica es clara en el catecismo, y yo lo leí en el numeral, es un estado, una condición del alma. Ahora bien, cuando muchas veces se habla del purgatorio, se habla como un lugar, porque no se está dando una definición teológica del purgatorio. Muchas veces, los evangélicos, los católicos hemos dicho, oh, hay que ir al cielo, que es un bello lugar. El cielo debe ser un lugar hermoso. Pero si hacemos una interpretación teológica, no es un lugar, es un estado. Entonces, la declaración oficial de la iglesia es que es un estado. Así que no es una contradicción. Le podemos llamar lugar, pero si vamos a dar una explicación teológica, obviamente tenemos que llamarlo estado o condición. Eso es lo que usa la Iglesia Católica. Así que no hay ninguna contradicción en esto. Otra cosa para refutar a mi oponente es que habló de las indulgencias, eh, los escapularios. En primer lugar, lo que salva realmente es la fe. Si nosotros tenemos fe en Dios y le pedimos a Dios por una persona que ha fallecido y se lo pedimos con fe, Dios va a tener misericordia de esta persona. ¿Por qué? De la misma forma que Dios tuvo misericordia de esas almas que habían pecado en el tiempo de Moisés. Si Jesucristo no hubiera tenido misericordia de esos espíritus, Jesucristo cuando él murió no hubiera ido a predicarles. La Biblia dice que Jesucristo fue y les predicó a esos espíritus que habían sido desobedientes en el tiempo de Moisés. Si Jesús les predicó, significa que Dios tiene misericordia de los muertos. Entonces, mi oponente está negando la misericordia de Dios, está negando que Dios tenga misericordia de los muertos, y Jesucristo la tuvo, porque si no lo hubiera tenido, no le hubiera predicado a estos espíritus, los cuales habían sido desobedientes. Ok, también mi oponente habló de la gracia de Cristo y la suficiencia. La Iglesia Católica jamás ha negado que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El purgatorio no contradice esto, y les voy a decir por qué. Porque si una persona, si un espíritu se purifica en el purgatorio, se purifica en virtud del mismo sacrificio de Cristo. El purgatorio no es un reemplazo de Cristo, porque muchos evangélicos dicen, bueno, los católicos al poner esta doctrina del purgatorio están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No, están equivocados. El sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona muere, no en pecado mortal, sino en pecado leve, en pecado venial, esa persona no puede entrar al cielo inmediatamente porque nada entra manchado al cielo. Por eso le puse el ejemplo de la persona que se robó una fruta. Ha sido una persona prácticamente santa toda su vida, pues se robó una fruta y le dio un ataque cardíaco y se murió. No tuvo tiempo en ese momento de arrepentirse porque le dio un ataque. Entonces Dios no va a mandar a alguien al infierno por esta falta que cometió. Pero esa persona no puede ir al cielo porque murió con esta falta. Entonces tiene que ser purificada. Entonces, ¿quién es el que purifica a este espíritu? Es el mismo Cristo, porque la salvación de Cristo trasciende más allá de esta vida. Cristo murió por los vivos y también por los muertos. ¿Por qué muertos murió Jesucristo? Por esos mismos espíritus a los que fue Él y les predicó una vez que Cristo murió. También murió por ellos. Entonces, la gracia de Dios y el amor de Dios trasciende esta vida, porque Jesucristo dice, para Dios todos están vivos, para Dios no hay nadie muerto, para Dios todos están vivos. Entonces, el amor y la misericordia de Dios trasciende esta vida y llega hasta la muerte. Por eso Cristo tuvo misericordia de esos espíritus. Y si tuvo misericordia de esos espíritus a los cuales le predicó la palabra cuando él murió, significa que ellos recibieron el perdón. De lo contrario, ¿cuál es el propósito de que Cristo le va a predicar a un espíritu que ya está condenado? Cristo no le va a predicar a un espíritu que ya está condenado. Se condenó. Él le predicó a estos espíritus para purificarlos de la falta que habían cometido ellos cuando murieron en la época de Noé. Porque dice la Biblia que esos espíritus habían sido desobedientes. Entonces Cristo fue para rescatar a esos espíritus, para ofrecerles su misericordia y su perdón. Ahora bien, Eduardo también habló de Platón.
En primer lugar, es completamente equivocado la aseveración que está haciendo el pastor Gutiérrez cuando dice que Cipriano, el santo Cipriano, San Cipriano, tomó sus creencias de Platón. En primer lugar, no hay ninguna prueba histórica de que los santos padres de la iglesia hayan tomado de Platón la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque, este, ¿qué me dice el libro de Macabeos? Que nos habla de la oración por los muertos. También la tomó el libro de Macabeos esta creencia de Platón. Son suposiciones que está haciendo Eduardo Gutiérrez, suposiciones, no hay ninguna prueba. Ahora bien, los padres de la iglesia, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Fueron escritores, en su mayoría. Fueron escritores eclesiásticos y obispos que junto con cuyo conjunto de doctrina es un testimonio de la fe y de la ortodoxia de la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia nos hablan del purgatorio de forma clara y muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles y muchos de ellos murieron mártires. Dice Tertuliano, que fue un escritor y obispo, uno de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia. Dice así: ¿qué alegoría del Señor? Es extremadamente clara y simple en su significado. Tengan cuidado, no sea que como de su contrato, un transgresor de su contrato delante de Dios el juez, y para que este juez no libere sobre ti su ángel, que ejecute la sentencia, te envíe a la prisión del infierno. Cuando habla del infierno no está hablando del sitio de los condenados, sino de la región de los muertos. De la prisión del infierno, de lo que no hay salida, de la que no hay salida hasta que incluso el más pequeño de tus delitos sea pagado en el periodo antes de la resurrección. Aquí Tertuliano nos está hablando de un estado transitorio, donde la persona se tiene que purificar de sus faltas. Continúa Tertuliano. La fiel viuda ora por el alma de su esposo y suplica por él en el reposo interino y en la participación de la primera resurrección y ofrece oraciones en el aniversario de su muerte. Esta es una prueba, evidencia histórica documentada de que los primeros padres creían en la oración a los muertos, y si creían en la oración de los muertos también creían que existía un estado de purificación donde esos muertos eran purificados de sus faltas. Dice Orígenes de Alejandría, que fue discípulo de Clemente de Alejandría, uno de los pilares de la teología cristiana: si alguien parte de esta vida con faltas ligeras, es condenado al fuego que arrasa con todos los materiales combustibles y prepara el alma para el reino de Dios, donde nada impuro puede entrar. La persona que no ve aquí el purgatorio tiene que estar ciega, porque aquí es completamente claro y explícito que cuando una persona muere con faltas ligeras, nos referimos a los pecados veniales, pasa por un fuego purificador. Ahora bien, como nos queda poco tiempo, vamos a leer otro santo, San Cirilo de Jerusalén, que nació en el año 303 y murió en el año 386. Dice San Cirilo: mencionamos también a los santos padres y obispos que han entrado ya en el sueño, y para hacerlo siempre, perdón, a todos los que de entre nosotros han entrado ya en el sueño, porque nosotros creemos que será de gran beneficio para las almas, por quienes pedimos cuando el más santo y solemne sacrificio es ofrecido. O en otra parte nos dice San Cirilo de Jerusalén: nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores. Ahora, va a decir también Eduardo Gutiérrez que San Cirilo de Jerusalén tomó esta enseñanza del purgatorio de Platón, del filósofo Platón. Son más de 12 padres de la iglesia que hablan del purgatorio. No puedo leerlos todos por el tiempo, porque son muchos. Gregorio de Niza, San Basilio el Grande, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, San Agustín. San Agustín nos habla del purgatorio también. ¿Quién más tenemos acá? Epifanio de Salamina nos habla de un fuego purificador. Efraín de Siria nos habla también del purgatorio. Entonces, son muchos padres de la iglesia. Entonces, tenemos que pensar a quién le vamos a creer. Le vamos a creer a los padres de la iglesia, los cuales muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de los apóstoles, y cuyo testimonio muestra que los cristianos de la iglesia primitiva creían en un estado transitorio en el que las personas se purificaban. O vamos a creerle a los pastores evangélicos que van a negar esta verdad. Entonces, ¿a quién ustedes le van a creer?
Ahora, hay pruebas también arqueológicas de que los primeros cristianos de la iglesia primitiva le oraban a los muertos. Hay pruebas arqueológicas. Y me queda un minutito. Evidencia arqueológica. En las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus muertos. Inscripciones que están, por ejemplo, en las catacumbas de Priscila, de Calisto, que hay varias catacumbas en Italia, donde hay inscripciones, hay epitafios. ¿Qué son los epitafios? Inscripciones en los ataúdes de cristianos que habían muerto en el siglo I, en el siglo II, oraciones donde se les pide a Dios que rescate esa alma, que la purifique. Entonces es una prueba arqueológica de que la creencia en la oración por los muertos es una creencia que estaba íntimamente arraigada en las costumbres y en las creencias de los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces pruebas históricas, pruebas bíblicas, les acabo de dar, y también arqueológicas sobre los hallazgos que han hecho los arqueólogos. Bueno, termino aquí con mi tiempo. Creo que me pasé. Adelante, Eduardo. Adelante. Ok, déjame resetear el templo, el tiempo. Sí, sí, sí. Ok, apágame el audio ahora, porque si no lo tengo que apagar yo desde aquí, entonces después... Tengo un poquito problemita yo acá, déjeme ver. Solamente vea la pantalla arriba de tu teléfono y hazle clic a la pantalla y te va a aparecer unos iconos con un micrófono. Mi celular está, pero pésimo, pésimo, pésimo. Bueno, trata de ver si puede. A ver, habla. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok, no hables nada, por favor. Es decir, ni muevas hojas ni nada porque todo entonces se va a escuchar en el video. Ok, entonces voy a comenzar yo mi tiempo, un momentico. Ok, empiezo desde ahora. Bien, bueno, él habló, bueno, ahí se escucha cuando mueves eso. Espera un momento, voy a parar el tiempo. Yo te voy a poner mute aquí, lo que tal vez tendrás que volver a entrar cuando... Un momento. Ok, ahora sí no te voy a escuchar. Bien, voy a empezar mi tiempo ahora. Bueno, vamos a estar refutando algunas cosas. Bueno, él dice que la doctrina de la Iglesia Católica dice que es un estado, pero que se le puede llamar lugar y no es una contradicción. Dice que el cielo también es un estado y no es un lugar. Bueno, no hay sustento bíblico ninguno para pensar que el cielo es un estado, porque si no, entonces Dios no está en ningún lado y Pablo no fue llevado a ningún lado porque él fue llevado al tercer cielo. Así que de ninguna manera se sustenta de que el cielo es un lugar, por lo tanto sí existe una contradicción, porque los supuestos santos de la Iglesia Católica dieron el purgatorio como un lugar, no estado. Ahora, cuando él habló también de las indulgencias, él comparó a lo que yo estaba hablando con la salvación y dijo que no, que nadie piensa que por las indulgencias se salva, porque la salvación, aquí nunca yo hablé de salvación, sino de purificación. La doctrina católica, no estaba yo en pantalla, la doctrina católica dice que al cielo no se puede entrar sin purificación, ya estas personas son salvas, así que no hablo absolutamente nada de salvación. Pero luego entonces, con una indulgencia van y la sacan. Así que la incongruencia está en que almas sin terminar su purificación entran al cielo. Nadie habló de salvación. Ahora, cuando él habla de los espíritus, hay que entender que los espíritus jamás habían escuchado de Cristo, nunca habían escuchado de Cristo. Y no sé si él sabe, debe saberlo, que la Biblia dice que realmente la condenación del mundo no es no conocer al Señor, sino literalmente que el Señor vino y no le recibieron. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, Jesucristo fue a los que nunca la habían rechazado simplemente. Así que no hay manera de mezclar esto con el purgatorio. No la hay. Inclusive muchos de los hombres que estaban ahí eran súper impíos. Ahora, él dice que yo dije que
pues estos padres de la iglesia creyeron esto de Platón. No, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que el inicio, el origen de esta doctrina fue la mitología griega en la filosofía de Platón y luego entonces penetró en el cristianismo en la escuela de Alejandría y el norte de África, que fueron los que él mencionó, la gente de Cartago y la gente de Alejandría. Además, la iglesia misma católica confiesa que Agustín era sumamente platónico, es decir, sumamente seguidor de Platón, él mismo lo confesaba que era admirador de él. Bueno, él habla, entonces puso algunos padres de la iglesia, pero yo tan solo me voy a detener en San Cirilo porque fue el único que él dio que realmente apoya a la iglesia católica, vamos a decir así, entre comillas, porque, por ejemplo, Tertuliano y Orígenes es considerado por la iglesia católica como herejes. Así que esos testimonios no son válidos para un católico, porque el católico solo cree en la tradición de hombres supuestamente santos que tienen comunión con la iglesia católica. Ahora, él tiene que acordarse de algo, y recuerden que yo di citas patrísticas en contra del purgatorio. Ahora, él da citas patrísticas a favor del purgatorio. ¿A quién le creemos? Como él dice. Bien, vamos a creerle, aunque sea una vez, al Concilio de Trento. El Concilio de Trento dictaminó lo que se llama el unánime consensus patrum, es decir, el consenso unánime de los padres de la iglesia. Si los padres de la iglesia no tienen un consenso unánime sobre algo, no se puede dar como una doctrina fiel de Dios. No se puede. Así que si él pone padres a favor y yo pongo padres en contra, es decir, él no gana ese argumento. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento especifica que tiene que haber un consenso en cuanto a la declaración de los padres para ellos ser tomados en cuenta como una doctrina de Dios, es decir, como una doctrina de Dios. Bueno, volviendo al tema, no ha podido mi amigo católico, pues, explicar primeramente por qué razón la Iglesia Católica puede sacar personas del purgatorio sin estar purificada. No hablo de salvación. Y esto es un argumento que es literalmente irrefutable. Él no ha podido explicar por qué razón la Iglesia Católica se sustenta en el mismo catecismo en Macabeos, y Macabeo habla de idólatras, personas que adoraban a otros dioses. ¿Pueden entrar adoradores de otros dioses al purgatorio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el mismo argumento contradice a la misma Iglesia Católica que dice que son los que mueren en amistad con Dios? Y el que muere en idolatría y con ídolos debajo de su ropa, ese no muere de ninguna manera, bendito sea el Señor, en amistad con Dios. Entonces vimos primeramente que los espíritus encarcelados no tienen nada que ver con el purgatorio. Vimos que él puso los que hicieron el bien, Juan 5:29, y hay que entender que esto no se puede mezclar con el purgatorio. ¿Por qué razón? Porque dice que lo que hicieron en lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No dice de ninguna manera los que hicieron lo bueno pasarán al cielo. Está hablando de una resurrección a esta vida, no de un paso del purgatorio al cielo. Y si no estuviera diciendo que las personas resucitan del purgatorio aquí abajo. No, las personas las que resucitan son las que van a estar ya en el cielo. Por lo tanto, este argumento es completamente pues apartado de lo que es la doctrina del purgatorio. No tiene ni pie ni cabeza. Ya expliqué lo del siglo venidero, que es imposible que algún pecado se perdone en el infierno, y en caso de que en el purgatorio un pecado no se perdona, pues la gente se queda ahí para siempre. Así que pobres católicos, si se quedan ahí. Bueno, yo creo que todo está más que claro. El último denario tampoco se puede ver como un argumento, porque esta es una parábola muy sencilla de entender para los apóstoles. Cuando era algo escatológico, siempre los apóstoles tenían problemas para entenderlo, y Jesucristo le explicaba bien. Jesucristo estaba hablando tan solo de pues la necesidad de que el prójimo tenga paz con los demás.
El argumento del fuego también fue refutado porque la obra de cada uno será aprobada, por lo tanto todos tuviéramos que ir al purgatorio, inclusive los más santos y canonizados, inclusive los apóstoles y hasta María. Bueno, María, tal vez los católicos dijeran que no porque no tiene pecado, pero todos los demás, incluyendo los apóstoles, tuvieran que ir. Entonces yo no he visto ni un solo argumento que realmente directamente apoya al purgatorio en cuanto a lo que ha expuesto mi amigo católico Max Roper en este debate. Todos han sido analogías y analogías que no pueden ser sustentadas. Más la Biblia sí tiene versos que sustentan claramente que el creyente es santificado para siempre. Hebreos 10:14, Hebreos 12:22 al 23, Romanos 6:22, Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 6:11. Por lo tanto, también quedó refutado el tema patrístico porque él no puede ir en contra de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Y el Concilio Sacrosanto, como le dicen, de Trento, dictaminó que para confiar en alegatos de los padres de la Iglesia tiene que haber lo que se llama un consenso unánime, lo cual de ninguna manera existe en este caso. No creo que haya algún otro argumento para yo refutarle, que al menos que yo me recuerde, dejando claro, bendito sea el Señor, que las personas que estuvieron que están supuestamente presas y que Jesucristo les predicó, jamás escucharon de Cristo, así que no tienen la misma connotación del purgatorio y no se estaban purificando, así que es una analogía sin sentido comparar una cosa con la otra. Bueno, me faltan unos segundos y yo le voy a dar entonces los 5 minutos que quedan a Max para que él exponga. Espérate, a ver, vamos a ver si logramos tener audio y si no. Ok, mira, a ver, expone el audio tuyo. Max. Bueno, algo pasó con Max, no está en línea, pero no está en la cámara. A lo mejor fue a hacer algo. No sé qué habrá ido a hacer. Bueno, vamos a esperarlo. Mientras tanto, voy a ver ahí cómo está el chat. Bueno, bendiciones a mis amados hermanos del chat, aquí esperando por Max, que al parecer fue a hacer algo. Gloria sea al Señor. No sé si, porque él está en línea, lo vemos aquí en línea, está en línea, pero, eh, pero no, pues no está. No está, gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, de todas maneras vamos a esperarlo, vamos a tenerle paciencia. No hay, no hay problema, posiblemente fue a buscar alguna información. Yo no tengo problema con que vaya a buscar alguna información. Ok, bueno, aquí me está llamando. Sí, Mac. Ok, entonces le voy a dar, lo voy a quitar y para volverlo, para que se vuelva a poner.
Bueno, dice que se desconectó. Vamos a darle oportunidad para que regrese. Ok, Max, ya te invité ya. Ya estás invitado. Qué calor hace aquí. Bueno, ahí me disculpan la calidad del vídeo, que no es buena. Ustedes saben que mi internet no es lo mejor. Ahora sí. ¿Me puede Ya le, escuchar? sí, ya le está de regreso ya, entonces vamos a darle los 5 minutos, un momento para abrir el cronómetro. Sí, no, solamente quiero decir que yo todos estos 2, 3 minutos, yo lo estaba escuchando a usted todo lo que decía, pero usted no me escuchaba a mí. Sí. Ok, no, no tenías cámara tampoco porque te pusimos aquí en la de eso y la cámara tuya estaba apagada. Algo pasó, pero no andaba buscando ninguna información, no, aquí he estado aquí frente. No se preocupe, no tengo que buscar ninguna información, toda la información la tengo acá. No hay problema con eso. Solamente que yo lo escuchaba a usted, sí lo podía escucharlo, pero usted no me escuchaba a mí y yo no Ok, podía verlo, pero sí podía escucharlo, pero bueno. vamos entonces, déjeme quitar el audio mío. Bueno, adelante, ¿me escucha? Sí, ok, está bien. En primer lugar, para empezar, haciendo un resumen, voy a poner mi cronómetro acá. Voy a poner el cronómetro. Ok, ya, empiezo. En primer lugar, di pruebas bíblicas sobre la existencia del purgatorio. Di muchas citas bíblicas, las expliqué. Este, don Eduardo dice que ahí no habla del purgatorio ni directa ni indirectamente, porque Eduardo está interpretando esas citas bíblicas desde una perspectiva evangélica, no neutral. También quiero hablar sobre los padres de la iglesia. En primer lugar, los padres de la iglesia hablaron del purgatorio, y esto es un consenso general. El señor Eduardo dice que hubieron padres de la iglesia que hablaron en contra del purgatorio. Eso no es cierto, no es verdad. Él no puede dar ninguna prueba de padres de la iglesia que hayan hablado en contra del purgatorio. Si ellos hablaron de personas que morían y iban al cielo, se referían a personas, obviamente, que murieron sin deberle nada a Dios, sin tener que, cuando una persona muere, y la iglesia lo enseña esto en el catecismo, también lo que los evangélicos, cuando una persona muere sin pecados veniales, muere con una completa gracia de Dios, esa persona va al cielo. Por eso puse los ejemplos de San Pablo, puse el ejemplo de Elías, puse el ejemplo de Enoch, de la Virgen María, pero el pastor Eduardo Gutiérrez no me pudo contestar varios pasajes bíblicos donde Jesucristo dice que los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, porque esas personas, las cuales tienen asegurada la vida eterna, no se fueron para el cielo cuando murieron. ¿Por qué no se fueron para el cielo? Ellos están esperando la resurrección. Entonces, una persona solamente cuando muere en estado de gracia total y absoluta va al cielo directamente. Cuando una persona muere con faltas ligeras, como lo dice Tertuliano y Orígenes, esa persona va y se purifica. Hay más de 12 padres de la iglesia que hablan de una purificación, de un estado transitorio en que la persona que muere con faltas ligeras, con pecados leves, con pecados veniales, se debe de purificar porque nada manchado puede entrar al cielo. Hablando de algunas cosas que dijo el pastor, este, para ver la intercesión de los santos. Ok, las personas que tuvieron una visión del purgatorio, tuvieron una visión, pero ellos están dando una descripción humana del purgatorio. Les voy a poner un ejemplo rápido. Cuando Juan en el Apocalipsis fue a la isla de Patmos y tuvo una visión de Dios, dice que vio a Dios sentado en un trono, ¿verdad? Tenemos que interpretar desde el punto de vista teológico si realmente
Juan vio a Dios en su esencia divina, porque en primer lugar, Dios Padre no tiene manos, no tiene cabeza, no tiene ojos, Dios es un espíritu, no tiene forma, es un espíritu. Entonces, Juan realmente vio una visión de Dios, no vio la esencia divina, porque el mismo Dios le dijo a Moisés, el hombre que me vea no vivirá. Entonces, San Juan vio una visión simbólica, no vio a Dios tal cual es. Entonces, para hablarles de lo que vieron varios santos del purgatorio, tuvieron una visión simbólica del purgatorio. Nosotros con los ojos de la carne no podemos ver el cielo tal cual es, no podemos ver a Dios tal cual es, no podemos ver el purgatorio tal cual es. Entonces digo esto respondiendo a lo que Eduardo dijo, que varios santos describen el purgatorio y por eso es un lugar, no es un estado. Lo que la iglesia le llama purgatorio es un estado, es una condición del alma en la que esta alma se purifica. Entonces, la Biblia nos habla del purgatorio de forma implícita. Y los padres de la iglesia nos hablan de forma explícita del purgatorio. Ahora bien, la costumbre de orar a los muertos, esta costumbre, esta tradición ha sido arraigada en el cristianismo desde el principio del cristianismo, inclusive desde antes. Por eso les puse ejemplo del libro de Macabeos. El libro de Macabeos, aunque ustedes los evangélicos no lo acepten como un libro inspirado por Dios, es un libro que tiene referencias históricas de que los judíos realmente creían en una purificación ultraterrena y aunque estos soldados habían muerto por su pecado, Eduardo Gutiérrez no me puede decir a mí si en el último minuto, cuando ellos estaban agonizando, le pidieron perdón a Dios. Entonces, nosotros no podemos negar que Dios puede tener misericordia de una persona. Una persona mata a otra y muere, ¿verdad? Nosotros podemos decir, esa persona se va para el infierno. Pero ustedes no saben si esa persona, en el momento que estaba agonizando, en ese último suspiro, le pidió perdón a Dios y Dios la perdonó. Pero Dios la perdonó, va a ir al cielo. Sin embargo, esa persona tiene que pagar por ese pecado que hizo. Tiene que pagar, tiene que purificarse. Aunque Dios la haya perdonado, tiene que purificarse, porque nada manchado entra al cielo. Entonces, hay pruebas históricas de padres de la iglesia que nos hablan claramente del purgatorio, claramente. Y debemos de creer en el testimonio de esos padres de la iglesia, porque muchos de ellos, como yo les dije, son discípulos de los apóstoles y ellos representan la doctrina y la fe de los primeros cristianos de la iglesia primitiva y de ellos obtenemos nosotros nuestra doctrina. Entonces tienen que creer ustedes, amigos que me están viendo, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A los padres de la iglesia que dicen que existe un estado transitorio de purificación o le vamos a creer al pastor Eduardo Gutiérrez, que realmente no ha podido refutar la doctrina del purgatorio, no ha podido refutar? Porque al refutarla realmente está refutando las Sagradas Escrituras, porque di muchas pruebas bíblicas, las expliqué y el pastor no me supo explicar dónde estaban esos muertos a los que Jesús les predicó. No, ¿dónde estaban? ¿Y por qué les predicó? Porque Cristo no le va a predicar algo a una persona que está en el cielo. Pasaste, sí. Max, creo, no sé. Chequea el tiempo a ver cuánto te queda. Sí. Ya, prácticamente ya terminé. Adelante, okay. Eduardo. Sí, más bien me pasó un poquito. Adelante. A ver, si quieres terminar la idea, termina la idea. Sí. Bueno, para terminar, varios segundos. Unos segunditos, me quedan unos segundos. El epitafio de Aversio. Hay una inscripción funeraria del siglo II, año 167. Entre las inscripciones cristianas antiguas más conocidas está el epitafio de Aversio. En 1883, el arqueólogo Ramsay de la Universidad de Ámsterdam, en Escocia, descubrió cerca de Hierápolis 2 fragmentos de esta inscripción que ahora se encuentra en el Museo de Letrán. El gran acontecimiento de su vida fue un viaje a Roma que describe. Se logró demostrar con éxito que tanto el contenido como el estilo revelan indudablemente su origen cristiano traducido al español. Y con esto termino. Dice, el ciudadano de una prominente ciudad, la que erigí mientras vivía para que pudiera tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Aversio es mi nombre, un discípulo del pastor Casto, que alimenta sus ovejas en las montañas y en los campos, cuyos grandes ojos los vigilan. Todo lo que me enseñó los fieles escritos de la vida. Estando listo, yo, Aversio, ordené que esto fuera escrito en mi 72º año, que cada uno que esté de acuerdo con esto y que entienda que ore por Aversio. O sea, Aversio
mandó a pedir que en su tumba pusieran esta inscripción, que oraran por él. Estamos hablando de una inscripción que fue encontrada por los arqueólogos en 1800, aquí está, 1883, y es una inscripción del siglo II. Muestra, esta es una prueba arqueológica de que realmente los primeros cristianos creían en la oración por los muertos y por lo tanto en el purgatorio. También di pruebas históricas de documentos de los padres de la iglesia que hablan de la existencia del purgatorio. No lo leí todos porque son muchos padres de la iglesia, de ya algunos. Mencioné muchos nombres: Epifanio de Salamina, San Cirilo, San Basilio, San Agustín, Clemente de Alejandría, y también di pruebas bíblicas, pasajes, los cuales el señor Eduardo Gutiérrez ha rechazado. Pero rechazar esta evidencia es rechazar realmente la palabra de Dios, porque está rechazando una evidencia que es arqueológica, histórica, irrefutable y también bíblica. Entonces, con esto termino mis argumentos, Eduardo. Adelante. Ok, apaga entonces tú el audio. Bueno, vamos a poner mi tiempo. Bueno, primeramente dice más que él puso muchas citas bíblicas que yo no las pude refutar. Y da como ejemplo en Juan 5:29, la cual sí refuta, y todas las demás también, pero ahora lo voy a volver a hacer. Me pone en pantalla para que quede claro que yo las refuto, pero él dice que yo no las refuté, y ese es el problema. Vamos ahora a refutarlas. Bien. Bueno. Segundo, habló de los padres de la iglesia, que yo no expuse ningún padre de la iglesia. Claro que sí lo expuse, y lo expuse pues bien clarísimo. Aquí mismo dice San Cipriano: cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia. Y ahora él dice, bueno, está hablando de las gentes que no tenían a Cristo. No, las gentes que no tienen a Cristo no pueden hacer penitencia. Así que no se puede comparar esto con los no cristianos. No se habló de aceptar al Señor, sino hacer penitencia. Que la penitencia es un acto de purificación, de arrepentimiento. Ok. Ahora vamos a Juan 5:29. Yo le voy a probar de que sí lo he refutado todo, pero él dice que no. Y él dice Juan 5:29. Ok, vamos desde el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro, no está hablando de un pedacito de gente que va al purgatorio porque tuvieron pecados veniales. Todos, escucha esto, Max, para que no después lo diga que no te refute. Todos los que están en el purgatorio, en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando de todos los justos y de todos los injustos. Ahora, él dice, bendito sea el Señor, que yo no refuté esto. Bueno, primera, ya lo refuté con la misma Biblia, pero segunda, lo voy a refutar con argumentos. Número uno, la pregunta que yo le he dado, que ya no va a poder responder, pero que la respondan los católicos: ¿se puede resucitar desde el purgatorio sin haber llegado al cielo? Los que están esperando resurrección son las personas que están en el purgatorio y no las que están en el cielo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, el que está en el purgatorio primero supuestamente tendría que purificarse, porque si no puede, la Biblia dice que la muerte tiene que ser absorbida en victoria y lo corrupto se vestirá de incorrupción. Así que si alguien no ha sido purificado y no puede entrar al cielo, ¿cómo va a poder resucitar? Entonces, eso para que ustedes vean que cada pasaje sí fue refutado, y esto es tan solo para un ejemplo. Ahora él dice que los que tuvieron las supuestas revelaciones dentro del catolicismo, pues que vieron visiones simbólicas. Bien, entonces, ¿de dónde la Iglesia Católica saca toda su teología sobre el purgatorio si no es de estas visiones? Es decir, de la manera que se castigan, de que los muertos piden oración. Todas estas cosas han salido de las visiones o de mismos escritos o de cosas que se han encontrado. Ninguna de un testimonio divino ni de la palabra de Dios.
Entonces, por un lado creen en las visiones y por el otro no, porque dice que son simbólicas. Entonces, el fuego simbólico, el sufrimiento simbólico, las oraciones que ellos piden son simbólicas. Ahora, él dice que los judíos creían en eso, en el purgatorio. Bueno, tan solo que le pregunta a un judío. El judío no cree ni siquiera que es pecador. ¿Por qué razón? Porque ellos pues entienden que tienen una promesa. Entonces, la teología del judío no está la teología del cristiano que se siente pues menos que nadie, se siente un pecador y todas esas cosas. De manera especial, por eso los judíos no aceptaban el mensaje de Jesucristo. Es un desconocimiento del judaísmo decir que los judíos creen una purificación post-mortem. Ahora él dice, ¿a quién creerle? Bueno, sí expuse los padres de la iglesia, pero ya vemos que se contradicen. Bueno, ¿a quién le creemos? Los padres se contradicen. Los videntes hablan visiones solamente simbólicas. ¿A quién le creemos? A la escritura. Y la escritura no da ningún pasaje directo sobre el purgatorio. Así que si no se le puede creer a los videntes porque dan visiones simbólicas, si no se le puede creer, ¿cómo le creen a una inscripción de una tumba? Bendito sea el Señor. Las inscripciones cristianas antiguas, hay que entender que en las inscripciones antiguas en las tumbas habían también dioses paganos, inscripciones paganas, porque en la antigüedad los cementerios eran comunes. Si tú entras a una catacumba, vas a encontrar lo mismo, pues inscripciones cristianas, inscripciones paganas, personas medias cristianas, personas medias paganas, porque aún en el cristianismo actual, en el mismo catolicismo, hay tanta religiosidad popular, muchos católicos ni saben bien ni siquiera cuál es la doctrina del catolicismo. Así que como la iban a saber la gente del primer siglo que no tenían ni siquiera las bases que nosotros tenemos para estudiar. Así que esas inscripciones no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, bendito sea el Señor. Yo creo que todo ha sido concluido. De manera especial es imposible comprobar el purgatorio, completamente imposible. Entonces, bueno, ya son 5:45, Max se pasó mucho más, pero no creo que sea necesario hacerlo. Creo que los dos hemos puesto los argumentos y entonces ahora vamos a pasar al minuto de despedida, que en este minuto no se puede hablar nada del debate. Ni siquiera ustedes sopesen las cosas porque miren bien, analicen, nada de psicologías ni nada. Es decir, yo me voy a despedir, él se va a despedir y cerramos el video. A los que están aquí, pues no se vayan porque siempre saben que después del debate, pues hago un video en vivo también para hablar con todos ustedes, así que no se vayan. Ok, Max. Un momentico. O no haya habido problema con esto, Max. Espérate que voy a volverte a sacar para que entres. Yo no te escucho, no te escucho, no te escucho. Trata de apagar el micrófono y volverlo a abrir, a ver. A ver, no perdamos más tiempo. Yo te voy a sacar y te entras otra vez, no te preocupes. Bueno, aquí lo voy a invitar. Con el audio parece. Ok, ya estás. Bueno, ya posteé la invitación ya, Max. ¿Me escucha ahora, Eduardo? ¿Me escucha? Ok, perfecto. Entonces, ten tu tiempo Ahora sí. para... Bueno, en primer lugar, gracias, queridos hermanos. Gracias por permitirnos entrar hasta las pantallas de sus hogares, hasta a través de sus hogares, a través de las pantallas de YouTube. Espero que este debate haya sido de gran utilidad.
un debate muy intenso, muy interesante, y que cada uno saque sus conclusiones. Eh, y esto es lo que les puedo decir. Gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de debatir con usted en su canal de YouTube. Que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los bendiga a todos, los cuiden y los proteja. Y hasta pronto. Ok, entonces voy a comenzar mi tiempo de 1 minuto para despedirme. Bueno, primeramente, gracias a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, y al Espíritu Santo, porque nos ayudaron a ambos a exponer nuestros argumentos conforme a la voluntad de Dios. Le doy gracias a Dios porque el debate fue un debate completamente respetuoso, que es lo primordial. Y bueno, agradecimientos a Max Roper por haber participado. Y bueno, de esta manera, como debatió, pues con toda seguridad lo seguiremos haciendo. Hay muchísimos temas y a mí me gusta debatir siempre con personas pues que lo hagan con respeto y que también estén preparadas. Él tiene estudios, así que estos son los debates que a mí realmente me interesan porque son los debates que al fin y al cabo edifican y se conoce cada una de las partes realmente qué es lo que piensa la otra. Bueno, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Ahora no se vayan porque voy a abrir otro video aunque sea para saludarlos a ustedes. Bendiciones.